Buenos días, colchoneros. Bueno, como podéis comprobar, ya sabéis que mi garganta de vez en cuando se pone en huelga y ayer me fue imposible realizar ningún tipo de vídeo y hoy pues vamos a ver cómo nos queda, ¿eh? Ya que nos enfrentamos a mafiosos continuamente, pues por lo menos poner nosotros también un poquito voz de mafiosos para que se vea que no nos dejamos intimidar, ¿no? Bueno, el Atlético de Madrid el pasado sábado ganó al Villarreal, primera victoria de la temporada del Atlético de Madrid en partido oficial. Un partido pues que se ganó con un cierto dominio, con una cierta solvencia, pero que en contra de lo que oigo a muchos comunicadores y a muchos periodistas del Atlético de Madrid, a mí no me parece que futbolísticamente tuviera una diferencia muy palpable o muy grande respecto a otros partidos de la temporada. El equipo empezó jugando bien, el equipo empezó marcando como en los demás partidos y además prácticamente como en los demás partidos en la primera que teníamos. El equipo pasó sus malos momentos y el equipo tuvo las virtudes que ha tenido en otros partidos y se le vieron también las carencias que ha venido arrastrando. Lo que pasa es que muchas veces el fútbol se decide por detalles y en los tres primeros partidos todos los detalles nos habían caído en nuestra contra. Habíamos acumulado que cualquier error se penalizaba, que de 5 tiros nos habían entrado 4 goles, que nos habían metido un penalti, que nos habían metido un córner nuestro, había sido gol del rival, que nos habían metido 2 balones a la olla y nos habían metido 2 goles en el Real Español, sin generar absolutamente nada de fútbol. Entonces nos habíamos encontrado con que todas las circunstancias de partido, incluido algún tema arbitral, pues se habían puesto en nuestra contra, ¿no? Bueno, el otro día, insisto, las virtudes del buen manejo de balón desde la salida de presión hasta el área contraria se siguieron produciendo. Seguimos haciendo bien esa parte de la creación, es decir, salir de la zona de riesgo, salir de la presión y plantarnos en el área contraria. Ya en el área contraria, las carencias que habíamos tenido en los anteriores partidos volvieron a surgir. El primer gol viene de una pérdida de balón gracias a nuestra presión. El segundo gol viene de una subida por banda de Llorente, la única que hace un jugador que está sometido a la fase defensiva y que este año y ya el año pasado pues no se suma tanto al ataque, pues la única vez que llegó a línea de fondo puso un balón para anotar de cabeza, ¿no? Que es otra cosa positiva que ya iremos viendo a lo largo del vídeo si es que me da la garganta, ¿no? Bien, lo que quiero decir es que ciertas carencias, como por ejemplo llegar al área y que no haya mecanismos de definición, siguen presentes. Nos sigue faltando generar más ocasiones claras dentro del área una vez que llegamos por línea de fondo, que remontamos la línea de fondo con el balón controlado o que entramos al área con el balón controlado. Nos faltan mecanismos de finalización. Y eso es una carencia que viene desde el día 1 y que el otro día, a pesar de la victoria, pues yo, que estoy en una esquinita del campo, vi cómo Giuliano Simeone entraba al área, levantaba la cabeza y estuvo 3 segundos mirando hasta que se le echaron encima a los rivales porque no tenía a quién. No había esos mecanismos de finalización que sí se produjeron en el balón a cabeza del segundo gol, llegando y atacando Nico un balón de cabeza, cosa que hasta ahora no se había producido. Son esos detalles y esas cositas que que no se vieron en otros partidos, ¿no? Como ese atacar un balón aéreo que hizo Nico González cuando andaba detrás del defensa y le anticipó, atacó el balón y cabeceó a las mallas, ¿no? Esos detalles, esa presión que tuvo efecto en el primer gol, ese robo adelantado porque la presión les hizo cometer un error y esa finalización rápida
sin dar tiempo a reorganizar la defensa del primer gol. Por poner un ejemplo, los goles fueron detalles, fueron esas cosas nuevas que se vieron, esas cosas que sumaron y que en otros partidos no se habían dado. Y por eso pudimos ganar el partido, ¿no? Y otro detalle fue que ellos, que en el segundo tiempo no tuvieron muchas ocasiones, las 3 que tuvieron en el primero, pues las fallaron. Cosa que anteriormente de 5 tiros nos habían metido 4. Las 2 primeras en los pies de Moleiro, que es un jugador que a mí me encanta. La primera la falló por muy poquito, la quiso cruzar, pero Oblak salió muy a tiempo para tapar ese hueco. La segunda se la puso a la pierna izquierda, que no es la buena, y la golpeó mordida. Y la tercera no es una ocasión, sino una oportunidad. Ya os he hablado muchas veces. La diferencia que hay entre ocasión de gol y oportunidad, la ocasión de gol es aquella en la que te echas las manos a la cabeza de cómo hemos podido fallar esto, y la oportunidad pues son estos tiros lejanos, estas faltas que se lanzan, que en teoría entra una de cada X, ¿no? Pues este lanzamiento de Pepe justo en la última jugada antes del descanso la estamparon en el larguero, y gracias a Dios, porque pues, nos habrían empatado el partido y se habría puesto la cosa complicada, ¿no? Insisto, el Atlético de Madrid viene en la presión alta, que es algo que lleva haciendo muy bien y que se hace de una manera muy coordinada y mucho mejor que en años anteriores. En eso hemos mejorado. Peor en el repliegue, se vio una cierta carencia cuando Barrios cortó un balón, quiso cortar un ataque rival y golpeó el balón hacia nuestra propia portería, pillando en un hueco a nuestros 2 centrales para que Moleiro encarase solo al portero. Prácticamente era una asistencia de gol el pase de Pablo Barrios, y Moleiro falló, ¿no? El repliegue nos está costando todavía, y todavía en las contras nos falta un poquito de velocidad, sobre todo porque no tenemos centrales demasiado rápidos, ¿no? Y es por eso por lo que yo entiendo que en muchas fases del partido Llorente se quede como tercer central y no suba al ataque, porque yo en el primer tiempo sobre todo vi que el hecho de presionar tan arriba dejaba unos espacios a la espalda de la defensa muy importantes y muy, en teoría, relativamente fáciles de aprovechar si la presión no es buena. Es verdad que la presión fue suficientemente buena como para que el balón no pudiera salir con facilidad, pero cuando lograban mandar balones a la espalda de los centrales, y el peor balón, lamentablemente, lo mandó un jugador de nuestro propio equipo, pues eso nos hace sufrir, y por eso tenemos ahí a Llorente ayudando a los centrales como tercer central, como jugador que tiene más velocidad durante todo el partido para poder replegar, ¿no? Eso explicaría esa posición en según qué circunstancias, y sobre todo en la presión, que hacemos un 3-5-2 en la presión, luego veremos un poco la pizarra. Eso hace que tengamos un jugador más rápido ayudando a los centrales, ¿no? Un tercer jugador. Después del segundo gol del Atlético de Madrid ya no hubo partido. El entrenador del Villarreal, Marcelino, ya reconoció que pensó con los cambios, pensó en la Champions, que empieza esta semana, y también el Cholo, pues el equipo, y eso que el Cholo tardó bastante más que otras veces en hacer cambios, quitando el cambio de Julián, que sintió unas molestias en la rodilla y tuvo que ser sustituido al descanso. Pues quitando ese cambio, realmente los cambios fueron bastante más tarde de lo habitual, y el Atlético de Madrid manejó el partido para no desgastarse y en teoría para no tener percances, a pesar de lo cual hubo percances. Hubo percance con Lenormand, que va a estar en el partido de Champions sin problema. Hubo percance con Janko, que no va a estar. Y bueno, y al final sufrimos esos, y el percance ya comentado de Julián, que sería duda también para Liverpool, ¿no? Bueno, insisto, hubo detalles. El hecho de que Coque hiciera un partido que hiciera que pudiéramos olvidar a Almada, que no le echáramos de menos. Tuvo un partido con movilidad, ofreciéndose. Griezmann estuvo también haciendo funciones que realiza Almada cuando juega más arriba, o que realizaba en el primer partido cuando pudo jugar Baena, que es venir a ayudar al centro del campo, generar una superioridad ante centrocampistas con cierta edad, con falta de velocidad, que necesitarían más ayuda, porque el doble pivote que planteó el Villarreal fue Tomás y Parejo, que son 2 jugadores ya veteranos y son 2 jugadores que ya no tienen esa velocidad como para contrarrestar el hecho de que el Atlético de Madrid tenga a un Barrios muy móvil, a un Coque muy móvil a su velocidad, diésel y todo lo que queráis, pero no paró de ofrecerse y de moverse en todo el partido, y a un Griezmann que se acercaba al centro del campo
para generar esa superioridad y hacer que el Atlético de Madrid fuera el dueño del balón y del tempo del partido, ¿no? Manejar los ritmos del partido como queríamos, sobre todo de la mano de Griezmann y de Coque, que cuando había que acelerar, aceleraban, cuando había que frenar, frenaban. Incluso en el gol de Llorente, Griezmann estaba intentando parar la contra para tener el balón, manejarlo y que el rival no pudiera contraatacar en caso de pérdida, ¿no? Si veis la anécdota, Griezmann está pidiendo el balón a Llorente cuando va 10 metros por detrás, ¿no? De él, y Llorente decidió tirar para adelante, como los de Alicante, ¿no? Y al final, gol del Atleti. Bueno, hubo, insisto, esas cosas que se vieron, ¿no? Nos sigue pasando que llegamos al área y no hay mecanismos de finalización, nos sigue faltando un poco de calidad de Giuliano, que es el que más se mueve, el que más corre, el que más lucha y al que le caen demasiadas ocasiones que se van al limbo porque le falta un punto de calidad para ser ese jugador que sea determinante en el resultado de los partidos, ¿no? Y es verdad que le caen las ocasiones por algo y es porque se mueve bien, porque va al sitio donde tiene que estar, porque está continuamente ofreciendo línea de pase y porque es el jugador que más movilidad tiene en ataque, ¿no? Y que aguanta casi todo el partido con esa movilidad. Y por eso le caen las ocasiones. Si tuviera calidad, claro, sería ya algo parecido a Rafinha o algún jugador de primer nivel mundial, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos detalles tácticos en la pizarrita, porque yo creo que, y a ver si la pongo grande para que se vea mejor, porque el otro día se jugó un 4-4-2 un poco mentiroso. Todo el mundo pone este dibujo en sus publicaciones, ¿no? Cuando te dicen, bueno, y así fue el partido, vamos a puntuar a los jugadores, a ver quién metió gol, no sé qué tal, y te pone un 4-4-2 muy lineal aquí con los dos delanteros. Yo creo que Griezmann generó un 4-5-1 o un 4-4-1-1, pero Griezmann en ningún caso estuvo en la línea de Julián. Venía al centro del campo, hacía ayudas y era un jugador que generaba esta superioridad en el centro del campo para tener el balón y luego para la recuperación, porque en la presión presionaban Nico y presionaba Giuliano, y los que estaban a la espera del rebote eran Griezmann, Coque y Barrios, ¿vale? También subía mucho a presionar Ruggeri, Barrios se metía un poquito más hacia la banda y Llorente se quedaba como tercer hombre para cuidar las espaldas de la defensa en caso de pérdida de balón. Llorente hacía en esos casos de tercer central y se quedaba atrás. La presión es un 3-5-2 o un 3-4-3 muchas veces. Un 3-4-3 con Griezmann, Coque y Barrios un poquito en banda y Giuliano y Gallagher o Nico en el primer tiempo y Gallagher en el segundo para presionar más arriba. Bien, dicho esto, hay otra cosa de la movilidad en banda que se ajustó en este partido, que vamos a volver a poner la alineación como estaba. Para la salida de presión se ajustó la movilidad de los jugadores y entonces hubo, sobre todo en banda derecha, cuando la bola llegaba a Llorente para salir de presión, no solamente tenía el apoyo de Giuliano para poder salir por banda, sino también tenía el de Barrios y el de Griezmann, ¿vale? Si llegaba Coque alguna vez en vez de Barrios, pero principalmente Barrios y Griezmann para poder salir con estas paredes y llegar al final aquí a línea de fondo. Y se salía con 4 jugadores, cosa que últimamente, y sobre todo el año pasado, se hacía con 2, tal vez 3 intervenían, y se hacía mucho más por el otro lado con Galán, ¿no? En el segundo tiempo, este es un detalle para mí táctico muy interesante porque intervienen más jugadores y los movimientos son más rápidos, el balón se mueve más, no hace falta que Coque y Griezmann corran un montón porque lo que corre es el balón, porque hay 4 jugadores en menos espacio y a mí me parece que los da una salida de balón muy interesante por banda y que el Villarreal en ningún caso pudo sofocar, pero es verdad que muchas veces después de la salida de presión llega Giuliano a esta posición y necesitamos que llegue gente al área. No sé si os acordáis del partido de España contra Turquía, cómo España llegaba con 5 o 6 jugadores al área y teníamos líneas de remate todas las que quisiéramos, ¿no? En un partido que pudimos meterle a Turquía 7 o 8 goles tranquilamente y porque yo creo que estos son los mecanismos que le tenemos que dar al equipo. Una de esas cosas, una de esas carencias que tenemos, que si el equipo logra solucionarla vamos a ganar muchos partidos, ¿no? Me dejó un poco frío el Ruggeri. Yo pensé que después de haber estado insistiendo el Cholo con él y con sus movimientos durante las semanas de parón de selecciones habría podido mejorar, pero yo me dejó un poquito frío. Me gustó mucho Nico, un debut muy bueno, muy asociativo, muy implicado en la presión, muy implicado en las ayudas cuando nos superaban la presión.
Me gustó mucho. Giuliano en la línea de siempre, muy luchador, está en todo, está en todo. Si tuviera un pelín más de técnica sería la leche. Sorloz en el segundo tiempo dio muchísima salida al equipo, no hizo gol, no dio asistencia, parece que estuvo más ausente que otros, pero a mí me gustó mucho la salida que le dio al balón Sorloz, los desmarques largos que hizo de lado a lado para que pudieran oxigenar el balón cuando presionaba el Villarreal, ¿no? Me gustaron Lenormand y Lenglet, hicieron un partido muy aseado, luego Pubil también cuando salió, y ya digo que ese centro del campo, Coque, Barrios, Griezmann, manejó el balón tan bien como cuando está Cardoso o como cuando está Almada o Baena ayudando al centro del campo. A mí me parece que lo hicieron muy bien. A mí me parece que Cardoso necesita mejorar para meterse en el equipo titular de nuevo, porque el otro día, insisto, Coque y Griezmann hicieron un gran partido junto a Barrios, sin lujos, tampoco nos volvamos locos con el partido de Coque y Griezmann, pero Coque en las estadísticas dice que dio 46 pases y acertó en 45. Y eso es lo que se le pide a un centrocampista que organiza un equipo. Que aparezca, que dé un montón de pases, porque 46 pases son una barbaridad, y que acierte 45 también es una barbaridad. O sea, es un partido muy aseado. No es Coque un jugador de arriesgar pases, es de dar pases de apoyo en muchas fases y de distribución en otras, con lo cual no estamos hablando de pases filtrados en la mayoría de los casos, pero estamos hablando de pases de seguridad y de pases que realizan en la circulación de balón en seguridad para poder meter al rival en su área, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante y me parece que este día sí Coque dio el nivel que tiene que dar o el que se espera. Tanto Coque como Griezmann, sin Griezmann estar muy sumado al ataque, estuvo más en creación que en finalización. Me parecen dos jugadores que con estas 2 semanas de descanso, entre comillas, sin ir a la selección, sin competición, sin jugar los miércoles y los sábados, pues a mí me parece que llegaban frescos al partido y que dieron lo que se les pedía, aparte de tener ya bastante interiorizados los sistemas de Simeone, ¿no? O sea que el equipo en general tuvo un buen nivel, pero tampoco nos podemos volver locos porque las carencias, tanto a balón parado como en repliegue, como en finalización, siguen ahí todas. Siguen todas. No entiendo que no es algo que se vaya a mejorar de la noche a la mañana, pero tenemos que ir poco a poco viendo brotes verdes, que es lo que yo espero en los siguientes partidos. Nuestras virtudes también siguen ahí. Se salió muy bien de presión y se manejó bastante bien el balón hasta el área. Son las dos virtudes que nos habían hecho adelantarnos en todos los partidos, tener más la posesión en todos los partidos, ser merecedores tal vez de mejores resultados en todos los partidos, pero nuestras carencias nos penalizaron en exceso en los primeros 3 partidos y en este último partido, pues vamos a ver si puedo aparecer, aquí estoy, pues al final nuestras virtudes aparecieron y nuestros defectos se minimizaron o no fue capaz el Villarreal, insisto que no tuvo muchas ocasiones, pero las 3 que tuvo 2 ocasiones y una oportunidad, 2 ocasiones en los pies de Moleiro y una oportunidad en esa falta que estamparon en el larguero Pepe, ¿no? O sea, y son posibilidades de gol bastante ciertas una vez que ves el golpe de Pepe y una vez que ves cómo se queda Moleiro en posición prometedora de gol 2 veces, ¿no? Bueno, pues el Villarreal nos perdonó lo que no nos han perdonado en ningún otro partido y el Atlético de Madrid anotó sus goles teniendo menos ocasiones tal vez claras que en otros partidos, pero optimizando las que se tuvieron, con lo cual el resultado es 3 puntos, es el inicio, esperemos, de un despegue para ponernos en los puestos altos de la clasificación y que ya la cara del enfermo, ya la orina tenga otro color y podamos ir poco a poco pues subiendo puestos en la tabla. Lo próximo es mañana el Liverpool, con bastantes dudas en el equipo, sin Almada, sin Baena, que después de recuperarse de la lesión, pues tuvo una apendicitis. Seguimos sin Jiménez, que aparte de los problemas físicos, se dice que tiene problemas familiares y que por eso anda por Uruguay, que tiene algún tema que no ha trascendido. Con la más que probable baja de Janko y duda muy razonable la de Julián Álvarez, que yo no creo que se quiera arriesgar si el jugador no está al 100%, porque queda toda la temporada y porque es uno de los partidos de Champions que si no ganas no pasa nada, aunque sería interesantísimo, ya que el año pasado ganamos en París, por ejemplo, ¿no? Así que mañana
a debutar en Champions y con ilusión, siempre con ilusión. Más ilusión por el triunfo que miedo al fracaso. Eso siempre, ¿no? Y bueno, y en estos días ha dado tiempo a que pasen otras cosas. Yo quería poneros algo que ayer escuché en la tribu de Radio Marca y que lógicamente mi voz me impidió presentároslo, me impidió que lo vierais ayer, pero que me parece uno de los hechos más graves que he oído yo en la radio en mucho tiempo y que lógicamente, como lo dice un periodista vikingo que es José Luis Sánchez, pues lógicamente eso pasa absolutamente desapercibido. Bien, aquí tengo esto y ahora permitirme que entre tanto que le doy al play y leches y gaitas, me voy a poner los cascos para saber por dónde andamos y os pongo lo que dijo este señor ayer en Radio Marca, que es gravísimo. A mí me produce una tristeza tremenda como ciudadano español ver la imagen que damos en el mundo. La imagen de absolutamente los informativos. Está hablando los del medios de tema comunicación, de ciclismo y prácticamente el todo el lío mundo, palestino. sacan imágenes que para mí me sonrojan, porque yo creo que puedes protestar, tienes derecho a manifestarte, cargarte un evento deportivo, creo que son palabras mayores. Lo que no me sorprende, porque ya en este país no me sorprende nada, es que haya sido precisamente en este momento el equipo de Israel es el cuarto evento en el que participa este año en España. Hasta en la Vuelta a Cataluña, hasta en la Vuelta a Francia y estuvo en una prueba en Galicia. Curiosamente, se ha producido esta semana el incidente en la Vuelta Ciclista a España. Ahora viene. Si queremos boicotear todo, pues los aficionados que se manifiestan ayer, ¿por qué no van al Metropolitano, por ejemplo, que tiene accionariado israelí, por ejemplo? ¿Por qué esto a la carta? ¿Por qué no sin... Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Es de flipar. Hay que ser sinvergüenza, hay que ser un malnacido y un energúmeno para incitar a la gente a ir al Metropolitano a liarla. Además, bajo una mentira, porque el accionariado que hay en el Atlético de Madrid es norteamericano. Otra cosa es que sean de estos norteamericanos de origen judío, ¿no? Pero el accionariado que hay en el Atlético de Madrid es norteamericano, es un fondo norteamericano. Serán sionistas, serán judíos, será lo que ustedes quieran, pero no son israelíes. O sea, ya partiendo de una mentira, pide a la gente, a estos que son, perdonadme, pero en mi peña, un señor mayor de mi peña nos informa, orgulloso, que yo por ahí no puedo estar de acuerdo con él, que a su hijo le habían pagado 300 euros para ir a liarla. Eso nos lo dice un señor porque a él le da la gana en el WhatsApp de mi peña de Atlético de Madrid, que a su hijo le habían pagado 300 euros y estaba orgullosísimo porque iba a ir a liarla y iba a cobrar 300 euros. Dejando de un lado si tienen razón en protestar, si no tienen razón, si tienen razón en cortar la carrera, si no tienen razón, yo ahí ya cada uno tiene su opinión y las opiniones son como los culos. A mí lo que me parece de una desvergüenza, de una desfachatez, de una falta de sentido común y sobre todo sabiendo muy bien lo que hacen, porque saben muy bien lo que hacen, decir que la gente vaya a liarla al Metropolitano. Hay que ser, y perdonadme la expresión, un hijo de la gran puta. Para decirle a la gente que vaya a liarla al Metropolitano, donde yo esta semana no, pero la primera semana que juego al Atleti iba con mis 3 hijos. Con mis 3 hijos, y quiere este hijo de puta mandarnos a gente que ha sido pagada para que la líe parda. Evidentemente es una facción, no son los 3 o 4 mil, no, ahí son unos cuantos a los que les han dicho y cuando llegue el momento la lías. ¿Vale? No son todos, lógicamente, pero todos sabemos cómo funcionan las manifestaciones. No somos nuevos. No estoy hablando para indigentes mentales, estoy hablando para gente que entiende perfectamente que los que la lían en la manifestación no son gente que de repente se indigna y de repente se indigna un poco más y la lía. No, son gente que va perfectamente organizada y son evidentemente los menos, pero son los justos para que se líe. Entiendo que este tío que nos manda esto ya está jugando el derbi, porque el derbi ya se está jugando y vamos a ver más noticias ahora para ver que veáis que el derbi ya se está jugando. Este señor que pertenece a Radio Marca, que son los mismos de la web de Marca, son los que permiten que en sus publicaciones de la web haya todo tipo de insultos. Son los tipos que no censuran en absoluto ciertos comportamientos en sus redes porque les interesa que en sus noticias haya 2.480 comentarios, aunque 2.477 sean insultos. Eso es lo que les interesa. Son los señores que todos los años sacan una, que no sé para qué la sacan porque siempre da lo mismo, pero sacan una encuesta diciendo cuál es el club que más te gusta y también el que más odias.
como estos que están siempre en contra de los delitos de odio, en contra de la violencia, que son el adalid del fair play, son los primeros que saltan a la palestra para atacar a la afición de Atleti cuando caen 4 mecheros al Metropolitano, son los primeros que piden que se cierre el estadio, que no vuelva a ir la afición, la grada de animación del Atleti por 4, son los mismos que te están sacando encuestas de a quién odias. Son los mismos que permiten insultos gravísimos en sus comentarios de sus noticias y no hacen nada por eliminarlos. Y son los mismos que te mandan a grupos de violentos a tu estadio a liarla. Son los mismos y nadie le dice nada a este señor. Nadie le dice, oye, perdona, ¿qué acabas de decir? Te puedes ir a la mierda, puedes intentar rectificar eso, Nadie le dice nada porque todo el mundo quiere que, igual que pasó el año pasado, que ya se caldeó el derbi por parte de los periodistas, igual que pasó al anterior, igual que lleva pasando muchos años que se caldea el derbi, porque lo que no quieren ellos, a 2 semanas vistas del derbi, lo que no quieren es que haya un ambiente hostil contra el Madrid. Quieren ir allí y escuchar el habitual sonido de pipa chascando. Y no quieren ir a un estadio en el que el Real Madrid no sea bien recibido. Y por eso quieren criminalizar todo en torno al Atlético de Madrid, aunque sea con una mentira que es el accionariado israelí. Que insisto, no es lo mismo israelí que judío, no es lo mismo. Y no es lo mismo israelí que estadounidense, que es el fondo que interviene, es un fondo estadounidense. El capital que tengan, si es judío o no es judío ya es otra cosa, pero israelí no es el fondo, es estadounidense. Y en base a esta mentira estamos propagando esa amenaza o esa incitación a la violencia para que luego vengan a darnos leccioncitas, estos gilipollas. Luego son los primeros que se suben al atril a darnos leccioncitas de cómo hay que ser en un estadio, cómo hay que comportarse, los tacos que no hay que decir, etc. Y además, vamos a ver, porque en base a esto, en base a estas mismas tonterías, justo ahora, qué casualidad, ha salido esto. Las nuevas normas, las variaciones que van a introducir las medidas históricas de la Comisión Antiviolencia de cara a esta temporada para los estadios de fútbol y que se centran en el alcohol y las gradas de animación. Vaya por Dios. Están hablando aquí de pondrán controles de alcoholemia en la puerta de los estadios si lo ven necesario en partidos de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Partidos de alto riesgo, pues van a decir probablemente, si quieren determinar un partido de alto riesgo, sea el derbi y sea el derbi en el Metropolitano. Y vayan allí. ¿Y qué es control de alcoholemia? ¿No? ¿Qué significa que sanciones de 3.000 a 10.000 euros a quien vaya bajo los efectos del alcohol? Los efectos del alcohol son una cerveza o 2 o que no te tengas en pie. Claro, porque aquí la cosa cambia. Es decir, que vayas tan mal como para que puedas liarla o que con una cervecita de positivo y te metan 3.000 euros y 10.000 sea para los que van hechos una tifa. También las gradas de animación. Solo podrá haber un megáfono en los estadios. Bueno, la de Dios. Y solo lo podrá usar una persona que deberá estar identificada por la Policía Nacional, tanto por la Policía Nacional como por el club. Identificar a la persona del megáfono de tal manera que si fomenta el odio, a la homofobia o expresa su opinión acerca de religión o política, la sanción va a ir a él porque es el que está identificado. Y además que usar el megáfono una persona no autorizada también tiene multa. O sea que a lo mejor tú digas, oye, perdonadme, pero recuerdo que el miércoles que viene hay una quedada para llevar alimentos a los pobres. Bueno, pues tú, si no eres el que está dado de alta en el megáfono y recuerdas a tu grupo de animación que hay una quedada para el miércoles para llevar alimentos a los pobres, y porque tú eres el responsable de otra faceta que no es la animación, sino llevar alimentos a los pobres, te multan, ¿vale? Y luego las pancartas, etcétera. Las pancartas tienen que ser de unas medidas limitadas y deberán llevar certificado de que no está hecho con materiales peligrosos y homologados por la Policía Nacional, ¿vale? Peligrosos y homologados por la Policía Nacional, yo creo que esto está mal expresado, ¿no? Y que bien que está que serán las pancartas las que tengan que estar homologadas por la Policía Nacional. Pero es que te dice adiós a los tifos sorpresa. Si la grada de animación quiere hacer un tifo a los jugadores cuando salgan al campo, primero tiene que saberlo el club y la Policía Nacional, que tiene que autorizar el contenido de la pancarta. Es decir, y son cosas aquí que yo quiero que alguien nos aclare, porque ya los verificadores han dicho que esta información es falsa, pero joder, inventarse una información con tanto detalle a mí me parece, y sobre todo porque esta persona
la información le viene de los clubes de primera, segunda y tercera RCEF. O sea, no es que le vengan del Madrid o del Atleti o del Barça, le vienen de los clubes humildes a los que les ha llegado esta circular. ¿Qué quiere decir esto? Que no queda muy claro si tú puedes decir madridista al que no vote, si eso es incitación al odio y si van a meter en la cárcel al señor del megáfono por decir esto. Que no sabemos si la policía autorizaría una pancarta que diga entre la prensa y los de amarillo 100 años de pasillo. Eso a lo mejor te dicen que es incitación al odio y te dicen que eso no puedes poner. ¿Nos estamos volviendo locos o es que solamente aquí de fondo vemos el Metropolitano? Yo es que hay veces que yo ato los cabos muy rápido, pero a lo mejor me precipito, pero ¿estamos viendo el Metropolitano y el Real Madrid visitando el Metropolitano o me lo parece a mí? Porque a mí me parece tan dirigido todo, me parece una cosa tan sospechosa, me parece tan absurdo que te digan que a lo mejor con una cerveza no te dejan entrar y te meten 3.000 pavos por beberte una cerveza, que no te lo meten por ir conduciendo, con 3.000 con una cerveza, no te meten 3.000 pavos. Y claro, y como no queda muy claro, como está ahí, han soltado la bomba y ya la han dejado, pues aquí nos tenemos que hacer pajas mentales, ¿no? Pero no quiero acabar el vídeo sin poneros otra cosa, antes de que me quede sin voz y tenga que hacerlo por señas, las estas. Quiero hacer parte del vídeo por señas a los periodistas madridistas y a todos los que ya están calentando el derbi. Esta es la seña que me estoy quedando sin voz. Vamos a ver, porque tengo una cosa que es muy interesante, ¿no? También. De esta hablaremos más adelante. De esta hablaremos más adelante. Mirad lo que dicen aquí, y lo dicen en marca, cuidado. En 5 años sin palancas el Real Madrid pierde más de 300 millones y el Barça más de 600 millones. Os vuelvo a explicar lo de las palancas porque no queda muy claro. Lo de las palancas es que tú una fuente de inversión que tú tienes presupuestada la vendes anticipadamente. Insisto, la contabilización de esta fuente de inversión está mal hecha, porque tú estás diciendo, no, yo lo que he hecho ha sido vender los palcos, punto. Por 20 años. Ya no son míos, con lo cual he ingresado un dinero y se los he dado, y se lo he vendido a un señor, a un fondo de inversión, a unos árabes, a quien quiera, es decir. Y ya no es mío, entonces lo contabilizo como un ingreso y palancón. Y contablemente hablando, eso es falsear las cuentas, ya lo he explicado 1000 veces, porque tú lo que estás haciendo es enajenando un ingreso recurrente tuyo. Tú lo que estás haciendo es pedir un préstamo y, en teoría, devolviendo ese dinero con beneficios. En teoría, tú ese dinero que te tenía que entrar a ti, en vez de entrarte, se lo vas a dar y con beneficios a la persona que te lo ha comprado, al fondo de inversión, a la entidad que ha comprado esos derechos. Y son ingresos recurrentes, con lo cual tú deberías contabilizarlo a lo largo de todos esos años, como anticipos en todos los años que son futuros y como ingresos en el año presente. Pero contabilizar todo como ingresos es falsear la documentación porque son ingresos anuales recurrentes, que es, por ejemplo, el Madrid, lo de los palcos. Esto ya lo dijo Alfredo Relaño, por cierto, que Alfredo Relaño, ya os puse un vídeo en el que él ponía muy en entredicho la economía del Real Madrid y cómo se estaban haciendo las cosas, al igual que hice yo hace un año en aquel vídeo de las cuentas de la Casa Blanca, ¿no? Alfredo Relaño acabó fuera del medio de comunicación, fuera de Prisa, lógicamente después de 45 años ahí metido por estar en contra de lo que es la línea editorial de las. Ahora ha vuelto a Marca y Cope, vamos a ver si ahí le dejan ser objetivo o también le van a callar la boca, ¿no? Lógicamente, el Madrid ha vuelto sin sacar las cuentas, ha vuelto a anunciar que ha tenido beneficios. Otra vez, grandes beneficios. El Real Madrid, que ha seguido aumentando en teoría los ingresos, y seguimos poniendo la sospecha sobre esos ingresos, ha obtenido otra vez un beneficio que anda entre el 1,5% y el 2% de rentabilidad neta de esos ingresos, que cada año son más, y que don Florentino, que es el genio de las finanzas, sigue sin poder sacar una rentabilidad razonable a esos cada vez más ingresos, ¿no? Y con estos pequeños beneficios, pues ficha Huijsen, ficha y paga el salario de Alexander Arnold, ficha y paga carreras, y sigue fichando y pagando jugadores, sigue fichando y pagando una serie de jugadores que no son baratos, que no cobran poco, y resulta que el excedente respecto al año anterior son unos milloncejos. Unos milloncejos, no sé si son 15, 20 milloncejos, no son más, porque estamos hablando, insisto, del 2%
de entre el 1%, de entre el 1,5% y el 2%, que lleva dando de beneficios ya 4 años. Pero es que lo mismo que daba cuando ingresaba 600 millones de euros, daba la misma rentabilidad que ingresando 1.500. Entonces tienes que decir, joder, Florentino, como genio de los negocios, a mí llámame loco, pero no te veo. Pero claro, es que este no es su negocio, este no es su negocio, este es su juguete, porque no es suyo. El dinero que se mueve aquí, que va para arriba y que va para abajo, pues resulta que no es suyo. Así que aquí podemos ponernos las orejas tiesas y esa sospecha de que el Real Madrid, del Barcelona ya hablaríamos en otro momento, pero el Real Madrid está engañando siempre con las cuentas y gracias a eso pues se puede traer a los Bellingham, a los Mbappé, a los Huijsen, a los Alexander-Arnold, a los Mastantonio por 80 millones de euros, a los todos estos, que claro, luego, ¿dónde está Mastantonio? En el filial. Un tío que te cuesta 70, 80 millones de euros al filial. Y se permite todo. Y se permite todo. Y es una puta vergüenza, porque este equipo no justifica el margen salarial que le dan, porque ya te están diciendo, y lo vuelvo a poner, 300 millones tendría de pérdidas si no hubiera metido palanca de aquí, palanca de allá el Real Madrid. Pero como se tragan todo lo que dicen, como le dejan contabilizar como quieren, pues aquí estamos palanqueando todos, no solo el Barcelona, para poder fichar jugadores de 70, 80 millones y de salarios de 10, 12, 15 millones netos al año. Y el de Mbappé, pues el de Mbappé no lo sabemos porque legalmente no podían fichar a Mbappé y pagar lo que dicen que le pagan, porque es menos de ese 40% que puedes tú reducir la ficha de un jugador cuando le fichas, ¿no? Y queda ahí esa pregunta, pero yo, que ya estoy investigando y que ya haré vídeo otra vez de las cuentas del Real Madrid, hay una pista que hay que seguir, que me la han chivado, que es lo de la NBA. En la NBA, que son muy estrictos con el límite salarial, hay un escándalo de cojones montado ahora mismo, porque hay diversos equipos, uno en concreto, que no son equipos, que son franquicias, os recuerdo como la NBA, que están pagando mediante empresas que pertenecen a personas relacionadas con los dueños de la franquicia, están pagando sobre salarios a según qué jugadores de la franquicia. Vamos a ver si esta no es la pista. Y si os acordáis, en el vídeo de las cuentas de la Casa Blanca teníamos una empresa con un capital social de 3.000 euros que se llama Real Madrid Estadio SL, que iba, y digo iba porque esas obras se pararon, a explotar el parking, los dos parkings, uno en la Castellana y otro debajo del Bernabéu, los dos parkings que iban a dar 500 millones de euros al Real Madrid y que estaban parados porque los había parado la justicia, porque la concesión a esa empresa de esos parkings era irregular. Los parkings sabéis que van por concesiones y esa concesión era irregular porque solo se habían enterado ellos, solo se habían presentado ellos y se lo habían concedido sin ningún tipo de aval ni técnico ni económico a una empresa, insisto, que tenía un capital social de 3.000 pavos. Real Madrid Estadio SL, que ya no es la empresa, ya no es Real Madrid Club de Fútbol, que se supone que ahí las cuentas son las del Real Madrid, tienes que justificarla a los socios porque no es tu empresa. Esta ya es una SL y ya esta SL va por otros lados. Y ya esta SL tenía un 89% de sus gastos, que eran los que la hacían prácticamente inviable, otra empresa que se quedaba en el punto de equilibrio y que todo lo que se suponía que entraba salía sin tener ninguna actividad, resulta que se suponía que entraba un dinero y que el 88-89% de esos gastos iban en salarios. ¿En qué salarios? Porque el parking no está funcionando. ¿Quién está cobrando esa empresa? ¿Y qué están cobrando? ¿Y de dónde sale el dinero de esa empresa? Todas esas preguntas a lo mejor vamos a encontrar respuesta dentro de poco, ¿no? Y mientras tanto y estas cosas pasan y nos siguen calentando el derbi y nos siguen tocando los cojones, tanto desde la prensa, los periódicos como las instituciones, pues nosotros seguimos hurgando un poquito en los huevecillos del Real Madrid, que vamos a sacar más cosas como ya sacamos el año pasado. Así que vamos a velar armas para nuestro debut en Champions, a ver si podemos ir recuperando lesionados, a ver si recuperamos sensaciones y a ver si podemos dar la campanada en el estadio del Liverpool, ¿no? En Anfield, el mítico Anfield. Así que buena semana, vamos a ver si recupero la voz para el siguiente vídeo y Forza Atleti.